auferre, rapere, trucidare. Matan, violan y rapiñan, y además le llaman gobernar. Por supuesto, falsamente, pero le llaman gobernar. Y así como su nombre lo dice, suavecito, calladito, porque eso significa tácito, calladito, se ha replicado a través de miles de años en la historia, porque esto Tácito, el personaje romano, lo dijo y sigue tan vigente que el día de hoy, que estamos terminando 2023 y comienza 2024, las cosas suceden justo así. Se acaba 2023, bienvenido 2024, el año nuevo, el bebé año. Pero ¿qué nos depara? ¿Cómo entenderlo? Hay que analizar 2023 y por eso está aquí Eduardo Luque. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón, gracias por los comentarios del mensaje navideño de parte del equipo Detrás de la Razón. Pues es un mensaje de corazón, desde la profundidad del corazón, utilizando obviamente todas las herramientas de la razón.
pero el espíritu de la paz, del amor que siempre prevalezca en este 2024 y en todos los años por venir. Muchísimas felicidades a todos, gracias también por los comentarios, por estos programas que hemos hecho de Gaza, que justamente desde el 7 de octubre, pues YouTube nos ha restringido demasiado por estar denuncie. Gracias, y que este año sea el que viene, el 2024, lo mejor para usted y su familia, pero sobre todo para la paz mundial. Eduardo, las felicitaciones pues provienen también desde tu corazón, desde tu ánimo, porque el corazón es el que mueve tu razón para seguir denunciando. Felicidades por todas las denuncias que has hecho desde que empezó tu carrera, y pues oramos y te mandamos toda la energía para que sigas con esa denuncia, con esa voz en alto, dándonos elementos e informándonos para tener pues una visión integral en el mundo. Yo te pregunto, todas las guerras que estamos viendo se relacionan bajo un escenario común. Adelante, Eduardo, porque así acaba y así comienza el año. Sí, efectivamente. Desgraciadamente, así acaba y así comenzará el año que viene, ¿no? Y lo podemos enfocar en varios aspectos, y todos los aspectos están últimamente unidos, ¿no? Todos están relacionados unos con otros. ¿Cuál es el denominador común? El denominador común es un poco lo que tú enunciabas al comienzo con la frase de Tácito, con aquel axioma de Tácito, en el sentido de que estos políticos, los políticos que están al mando de los grandes países, hablan de gobierno, incluso se atreven a hablar de la paz, cuando lo único que pretenden es violar, saquear y robar al vecino de al lado, destruir ciudades y civilizaciones completas y aniquilar a países y a miles de personas por el instinto de que sus grandes empresas se fortalezcan y que grandes personajes que son ya multimillonarios aún se vuelvan infinitamente más ricos, ¿no? Porque esto está en el fondo de la cuestión. ¿Y cuál es el nexo común de los conflictos? Que hoy vamos a hablar de tres que están relacionados, que es el conflicto de Ucrania, el conflicto de Gaza y el conflicto de Serbia. Un conflicto que ha parecido nuevo, que es una cosa que ha tenido muy poca resonancia, porque ha sido un enorme fracaso también para Occidente y Estados Unidos, y del cual hablaremos de forma breve, ¿no? Estamos frente a un imperio en decadencia, ¿no? Hay un autor italiano, Antonio Gramsci, que escribía desde las cárceles de Mussolini, en un libro que se titulaba Cuadernos desde la cárcel, en la que hablaba precisamente y ponía una frase, ¿no? El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en amanecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Y vemos a Netanyahu como se convierte en lo que ya era, pero ahora lo ha manifestado de forma clara y rotunda, en un monstruo, en algo inconcebible para aquellos que hablan de paz y que se reúnen en los grandes escenarios internacionales como la ONU hablando de paz, ¿no? Realmente estamos frente a esta realidad. Y otra realidad importante, que es la que ha determinado las guerras en el año 23 y las que determinarán las guerras en el año 24, que es la pérdida progresiva del poder de Estados Unidos. Doy un dato muy breve. En 1980, Estados Unidos representaba aproximadamente el 22% de la economía mundial. Hoy, en el 2015, que son los datos que tengo, ahora es incluso más bajo, pero en el 2015 ya era el 15-42%. En el 2023 es el 12, en torno al 11 al 12%. Es decir, es un imperio que va en decadencia, que su economía va en decadencia, porque como le ocurrió a Roma, el coste de sus ejércitos es muy superior a la capacidad económica para sostenerlos. Y ahí está la clave de los imperios
cuando desaparecen. Y Estados Unidos es un imperio en decadencia, pero como todos los imperios en decadencia, les repito, lo decía Chomsky, generan y salen de su seno auténticos monstruos. Y es por eso por lo que está la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza y la guerra o los golpes de Estado en Serbia, las revoluciones de colores en Serbia y el conflicto en Taiwán. Es decir, el origen es el mismo. Un imperio que le cae, un imperio que quiere mantener su poder a toda costa. Y no en beneficio de los ciudadanos norteamericanos, sino básicamente en beneficio de grandes corporaciones que se están haciendo de oro, ya lo eran, gente hipermillonaria que son auténticos dementes del dinero y del poder, que quieren más y más y más a cualquier costo. A ver, Eduardo, lo que tú estás diciendo, por cierto, quiero decirles a ustedes que nos ven que la frase de Tácito nos las mandó justamente Eduardo. Entonces, tú sugeriste esto y empezamos así porque creo que está muy elocuente, muy atinado. De hecho, no me la sabía en latín, que es el idioma que se hablaba en esa antigua Roma, y creo que está muy vigente. Lo que estás diciendo, Eduardo, es que todas las guerras y todos los conflictos, no solo guerras calientes, o sea, guerra militar de bombazos, sino también estas guerras económicas, psicológicas, guerras de quinta generación, polivalentes, poder blando, todo esto que estamos viendo en el mundo, pues está íntimamente relacionado o incluso es producto de el debilitamiento, la decadencia del imperio estadounidense. Digo, para resumir, si es así. Y esto nos lleva al otro punto que tú amablemente nos pusiste para ir guiando esta exposición, es que el pensador Gramsci, como lo citaste, decía que el viejo mundo se muere, el nuevo mundo tarda en aparecer, y en esta transición hay un claroscuro. Me imaginé del pintor El Greco, que me encantan esos claroscuros. Hay un claroscuro en donde aparecen monstruos. Y fíjate que esto está relacionado con lo que hace unos días hicimos una editorial en donde yo preguntaba a quién se le ocurrió ponerle al yacimiento petrolero que está enfrente de las costas de Gaza, de los territorios ocupados palestinos o de Israel, y que Israel quiere explotar para alimentar de energía, de familia, no solo de energía, sino de economía, de dinero a muchas familias. ¿A quién se le ocurrió ponerle de nombre Leviatán? O sea, le pones Leviatán a un pozo petrolero donde vas a alimentar a tus familias, donde vas a alimentar tu economía, donde vas a dar luz, energía, pero Leviatán, desde el punto de vista de la Torá o de los judíos, significa uno de los monstruos del profundo mal. Entonces, justamente en esta transición, donde se muere un imperio y aparece otro, o aparece otra cosa, otro estadio de la civilización humana, aparecen monstruos. Eduardo. Sí, realmente no es una paradoja, sino es una evolución. Yo diría que es una evolución de un proceso que viene de muy atrás, Es decir, que la creación del Estado sionista no es de ayer, sino sabemos que es incluso anterior a la propia Segunda Guerra Mundial. Había intereses por parte de los nazis, de Hitler, y se ha sabido, ya se sabe hace tiempo, de crear un Estado judío en la zona que hoy ocupa ese Estado judío. Por razones varias, se cambió. El nazismo optó por la idea del exterminio, seguramente porque la primera parte, cuando se jugaba con la idea de crear, por parte de Hitler, de crear un Estado en Palestina, hay una cosa que se sabe poco. Los grandes financiadores del nazismo alemán fueron los grandes potentados judíos, curiosamente, que vieron que era mucho más peligroso para ellos, para sus intereses, la URSS, la Unión Soviética, que no alimentar al monstruo que era el nazismo.
hubo un tiempo, unos años, que pudieron, digamos, vivir sin demasiado problema. Los grandes capitostes y multimillonarios judíos pensaron que podrían dominar a la bestia, que era Hitler, pero evidentemente no lo lograron, ¿no? Y esta es también, la historia nos enseña, que es aquí, en este cambio de paradigma político, también en la Segunda Guerra Mundial, donde nacen estos monstruos. Y estos monstruos se desarrollan. Había un gran amigo mío, un gran filósofo político, un hombre ilustrado, Samir Amin, que decía que la historia, nosotros los humanos, la vemos en perspectiva corta, en el sentido de decir, con los años de vida que nos da nuestra propia evolución, ¿no? Pero que hemos de verla a largo plazo, ¿no? Y ahora estamos viendo, por ejemplo, los resultados de la política diseñada en aquel momento en los principios de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias que ha tenido, ¿no? Así que realmente vemos como en este proceso de nacimiento de imperios y de caída de imperios, en medio se genera estos monstruos que aparecen. En aquel momento fue Adolf Hitler y otros monstruos. Hay un personaje histórico que es alabado, no sé por qué, por Reino Unido, claro, evidentemente, que es Winston Churchill. Winston Churchill todo el mundo lo alaba como un hombre democrático, era un personaje terrible, uno de estos monstruos que en la conversación en Yalta con el propio Stalin le propone, y hay notificación escrita de eso, le propone a Stalin exterminar a 4 millones de alemanes una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, sin ningún sin ningún tipo de problema, Y es Winston Churchill, otro personaje que en la publicidad lo mantiene una imagen casi de abuelo paternal, el que realmente propone el exterminio de gran parte de la población alemana, ¿no? Era un anticomunista convencido que intentó llegar a acuerdos con Alemania en mitad de la Guerra Mundial para aislar a Rusia y enfrentarla sola contra Alemania, ¿no? Inglaterra se retiraba de la guerra. Es otro de estos monstruos que nace en medio de los conflictos, como pudo ser Stalin en su momento, o como pudo ser Roosevelt también. Es decir, que estos procesos de transición generan este grupo de personajes. Y ahora estamos en otro proceso de transición en el que aparece este terrible personaje que es Netanyahu, ¿no? Básicamente. Pero hay otros, ¿eh? El presidente Biden, con esa cara de abuelo simpático, aunque un poco oído, francamente, pero bueno, puede hacer hasta gracia. Vemos como es un personaje que cuando fue vicepresidente con Obama estuvo implicado y ayudó a generar 7 guerras. Y ahora cuando ha tomado el poder, estaba en la guerra de Afganistán, ha mantenido Siria y ahora está en la guerra de Gaza, ¿no? Sí, justo te iba a preguntar, hasta te dio tos por hablar del monstruo. Yo te iba a preguntar cuáles son tus monstruos. Yo decía, bueno, para mí el monstruo mayor, pues sí sería, creo que Biden, porque tanto desde el punto de vista intelectual totalmente crítico, pues simplemente con pensar cómo es posible que este señor, siendo un líder mundial de una potencia mundial, quizá todavía la más grande, permita el genocidio que está haciendo Israel sobre Gaza, ¿no? Ya nada más para ahí. Pero si yo soy seguidor, por ejemplo, si tú eres seguidor, el que nos ve, de Biden y es demócrata y dice, oh, ¿cómo le dicen monstruo a mi presidente? Pues aún así tendría muchas cosas que criticar. Por ejemplo, la forma vacilante que va, que lo hace incluso, yo creo que a propósito, de no parar guerras, de provocar más guerras, como tú dices, de no provocar la situación idónea para la economía del propio pueblo estadounidense, de no tener los pantalones para decirle no o sí a Netanyahu, por ejemplo, de estar ahí como en una posición de término medio. O sea, este sería del lado de una crítica muy suavecita para los que son demócratas, ¿no?
Pero para los que no son, pues ya lo dije, ¿no? Para los que critican profundamente desde el punto de vista más humano, es cómo es este monstruo posible que le dé permiso a Netanyahu. ¿Qué otros monstruos tenemos? Y si no, pues pasamos al tercer punto, Eduardo. Sí. Si quieres acabar con lo de los monstruos, para preguntarte lo siguiente. Es que realmente tendremos una colección de monstruos porque uno mira la política internacional y uno acaba viendo al novísimo presidente de Argentina, un señor que habla con su perro ya muerto y que espera que su perro le asesore en su política absolutamente suicida y criminal para su propio pueblo. Es decir, que es un señor que acaba de llegar al poder hace 4 días, como quien dice, ¿no? Y realmente o el secretario general de la OTAN, ¿no? Que pide la guerra, o la ministra de Ecología, la ministra verde del gobierno alemán, la ministra de Exteriores, la señora Baerbock, que se permite decir en clave parlamentaria que Alemania está en guerra con Rusia, nada menos. Y volvemos a repetir los mismos escenarios del año 40, del año 41, y si me apuras, hasta de la época napoleónica, ¿no? Cuando toda Europa, bajo la férrea dirección de Napoleón, pretende la destrucción de Rusia y la desaparición del imperio ruso en aquel momento, ¿no? Que Rusia ha tenido que soportar el ataque de Europa de una forma o de otra en múltiples ocasiones, ¿no? Ya el primer intento de unificación europea fue de Carlomagno y que ya se planteaba, ¿no? La posibilidad de extender el imperio carolingio hacia la frontera rusa, ¿no? Estamos hablando de hace unos cuantos centenares de años, ¿no? Así que realmente abundan en la política internacional, abundan los monstruos, gentes que además, curiosamente, son capaces de llegar, digamos, por vías democráticas, entre comillas, ¿no? Lo cual nos debe hacer reflexionar sobre qué calidad democrática tienen los países y tiene la ciudadanía, ¿no? Así que, desgraciadamente, la lista de criminales y monstruos que aparecen, desgraciadamente, es tan larga que podríamos hacer una larguísima enumeración y no acabaríamos el programa y estaríamos dando nombres todavía, ¿no? Perfecto. Esta me encantó. Tenemos una colección de monstruos. En 1980, Eduardo, nos dices tú que Estados Unidos representaba el 21.32% de la economía mundial. En 2015 ya era el 15.42%. O sea que ya había perdido un 28% ya hacia ahora. Es una potencia en declive. ¿Y todo esto qué tiene que ver, por ejemplo, con guerras como la de justamente hace unas horas? Parece ser que el Mar Rojo se pone mar caliente. ¿Por qué fracasará? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Y por qué va a fracasar la alianza que pretende Estados Unidos implementar justamente ahí en el Mar Rojo contra Yemen? Porque, como sabemos, pues Estados Unidos está defendiendo a Israel y los hutíes, este movimiento yemení, está en contra de lo que está haciendo Israel, y una de sus formas de protestar, una de sus herramientas es decir, vamos a detener todos los barcos de bandera israelí que pasan por el Mar Rojo. Y Estados Unidos dijo, no, pues vamos a abrir una alianza de fuego para repeler a los yemeníes. ¿Y por qué va a fracasar esto, Eduardo? Porque realmente Estados Unidos ya no tiene la capacidad militar como para imponer sus condiciones a cualquier país. Pensemos que Yemen, en este caso el movimiento de los hutíes, es uno de los países más pobres de África. Acaba de pasar una guerra, una larguísima guerra de 9 años, y lo que parece increíble, que es un movimiento guerrillero y con escasas capacidades económicas, un país pobre, no, archipobre y protomiseria, ha sido capaz de derrotar nada menos que a Arabia Saudita. La Arabia Saudita, que pretendía imponer sus condiciones a Yemen y ocuparlo, ha tenido que pedir la paz. Es decir, que realmente también este tema es
es muy importante, hay que tenerlo en cuenta, precisamente porque a veces la voluntad de los pueblos es superior, incluso imponen sus condiciones a otras potencias enormes. ¿Por qué fracasa el tema de la alianza de aquellos supuestos 20 países que iban a contribuir para ayudar a castigar a Yemen? Sencillamente porque la gente, los países, algunos de ellos han tenido una chispa de capacidad de decir a dónde nos conduce todo este tema. En el caso de España, hoy lo acaba de anunciar nuestro presidente en la televisión, que España no va a participar en esta coalición, a no ser que lo indique la ONU, la OTAN, etcétera, quitándose de en medio. Francia hace lo mismo, Italia hace lo mismo, y otros países que van a participar, que decían que van a participar, por ejemplo, Noruega, va a aportar 2 oficiales de la Marina, no barcos, sino 2 oficiales de la Marina, ¿no? Realmente cuando una potencia imperial, o que se pretende imperial, quiere imponer sus condiciones y necesita una coalición para hacerlo, porque ella sola no puede. B, además de eso, aunque quiera, no implica a los demás países que son sus vasallos en esta acción militar, es una demostración palpable de que esta potencia ya no tiene la capacidad para imponer sus condiciones a otros países. A un país tan pobre, como digo y lo expresé antes, archipobre y protomiseria, como es el Yemen, ¿no? Un país tan pobre es capaz de plantar cara a Estados Unidos y a Occidente y a obligar a cambiar las reglas de juego, ¿no? Las reglas de enfrentamiento, ¿no? Que se dice. Es como está sucediendo en este momento en la franja de Gaza entre Hezbollah e Israel, ¿no? ¿Quién es el que lleva el esfuerzo y la capacidad estratégica en este momento? Hezbollah. El ejército de Israel, con ser infinitamente o enormemente poderoso, solo se limita a responder a las acciones que hace Hezbollah, que es la que impone en este momento las condiciones de la batalla, ¿no? Tiene la iniciativa estratégica, ¿no? Un ejército poderoso como el de Israel no consigue derrotar a Hamas, no impone sus condiciones de batalla. Y esto también es un elemento importante porque Israel depende de Estados Unidos. Israel, si no tuviera el respaldo de ese monstruo que es Biden y del entramado militar financiero que lo soporta, duraría 2 días. Estaría derrotada inmediatamente, ¿no? Y esto es una gran enseñanza que tenemos que aprender también, ¿no? Y una gran visualización de por qué el imperio está en decadencia, ¿no? Porque ya no es capaz de imponer sus condiciones en zonas tan enormemente sensibles como el Golfo de Adén, que es una zona, como ya se ha expresado en otros programas aquí mismo, una zona de enorme tránsito de recursos energéticos. Los yemeníes, de forma muy inteligente, dicen no vamos a atacar todos los barcos, sino solo aquellos barcos que vayan con destino a Israel o que vengan de Israel, ¿no? Y barcos chinos, rusos, están pasando el Golfo de Adén sin ningún tipo de problema, porque evidentemente no transportan mercancías para los puertos israelitas, ¿no? Y esto es una evidencia que también, una cosa más, que el imperio ya no es lo que era. El imperio norteamericano no es el del año 47 ni el del año 52. Eduardo, nos envías un punto que se llama la importancia del embargo. ¿Qué significa esto? Déjame especular, no sé si estés hablando de que un día sí y al otro también Estados Unidos trata de embargar, de imponer sanciones a Rusia, luego la Unión Europea como, no quiero usar la palabra, pero como fiel, pues también se suman las sanciones. No sé si va por ahí o si va por el embargo que sufrió Yemen por parte de Arabia Saudí, pero el poder del embargo significa sin duda algo muy importante en el inicio y en el final de las guerras y en el transcurso también. ¿A qué te refieres con esto del poder del embargo, Eduardo? Fundamentalmente que se ha demostrado, es una demostración palpable una más, de la derrota estratégica de Estados Unidos y de Israel, ¿no? Bueno, en la medida que uno está
relacionado con otro, ¿no? Estados Unidos impuso a través de sus vasallos, yo puedo utilizar la palabra sin ningún tipo de problema, porque la Unión Europea son vasallos de Estados Unidos, impuso a través de sus vasallos una serie de sanciones, por ejemplo, a Rusia o a Yemen, que también lo hizo así, ¿no? En medio de la guerra, ¿no? Por imposición y, digamos, para ayudar a Arabia Saudita a doblegar al pueblo yemení, ¿no? En el caso de Rusia, ¿qué ha ocurrido? Ha sido el país más sancionado de la historia. Tiene, no sé si son 16.000 y pico de sanciones. Una enormidad. Muchas más sanciones que a Cuba, que llevan ya 60 años sancionándolo, o a Irak en su momento, ¿no? Cuando Saddam Hussein, ¿no? Y en cambio la economía rusa este año esto ha crecido un 3,2% y se espera que en el 2024 aún crezca más. Así que el resultado es un auténtico fiasco. El único sancionado ha sido, curiosamente, Alemania, que es el motor de Europa, y toda la Unión Europea, que ahora se debate entre una enorme crisis económica que se va a acentuar el año que viene, ¿no? Igual pasó con las sanciones a Yemen. Las sanciones a Yemen en plena guerra contra Arabia Saudita, impuestas por Israel y por Estados Unidos, implicaron la muerte de decenas de miles de niños por inanición, por hambre. Y a pesar de eso, no se doblegó a la guerrilla Houthi, que acabaron ganando el conflicto, como he dicho antes. Fíjense si el poder de Estados Unidos es tan débil en esta zona, que los dos grandes países que podían haber intervenido, porque tienen flota y capacidad militar para intervenir, que son Egipto y Arabia Saudita, ninguno de los dos ha querido intervenir ni sumarse a esa coalición. Egipto, porque ya pensó que Arabia Saudita perdería la guerra, como así sucedió, y Arabia Saudita, porque ha llegado a muy buenas relaciones con Irán, se está despegando de Estados Unidos y lo que no quiere es reabrir la guerra con Yemen, una vez que ha sido también un costo enorme para Arabia Saudita, ¿no? Así que aquí se demuestra también la flaqueza de Estados Unidos cuando a estos dos grandes aliados, que fueron sus grandes aliados, Egipto y Arabia Saudita, ninguno de los dos quiere inmiscuirse en este conflicto, ¿no? Y es un peligro lo que está ocurriendo en la zona del Golfo de Adén, y es un peligro para la economía mundial. La economía occidental. Por eso los países occidentales se lo guardan muy mucho de intervenir de forma alocada en el conflicto y atacar Yemen, ¿no? Y no lo van a hacer con buen sentido común. Precisamente porque el precio de los fletes de los barcos está subiendo un montón, el precio de los seguros se ha duplicado, el tiempo, porque ahora ya como no determinados barcos y navieras no pueden pasar por la zona, han de dar la vuelta por el Cabo de Hornos, por el Cabo de Hornos, por el Cabo de Buena Esperanza, en el sur de África, y tienen que prolongar los viajes unos 12 días más, ¿no? Lo cual implica un aumento del costo y un aumento de los fletes. Por lo tanto, y un aumento de los precios. En Israel ya se están disparando determinados productos, el precio de determinados productos, puesto que cuesta mucho de que los barcos cargados de alimentos kosher, por ejemplo, que se habla para una de las actividades también israelitas, no están llegando y están aumentando de forma importante la inflación. También en un país que tiene un costo militar tremendo y que está en medio de una guerra terrible contra el pueblo palestino, ¿no? Así que vemos como las sanciones, por un lado, no han servido sino para provocar hambre y miseria en el caso de Yemen, y cómo otro tipo de acciones políticas, en este caso lo que está haciendo el ejército yemení, están poniendo en dificultades precisamente a grandes países europeos, ¿no? Y esto es también una enseñanza que podemos sacar de este conflicto. Oye, Eduardo, pues gracias, deberías de poner una empresa de viajes turísticos, pero intelectuales, porque nos está haciendo un tour por el mundo, explicándonos no las cuestiones de atracción o de entretenimiento, atractivos de entretenimiento, sino las cuestiones que mueven justamente
al mundo. Y en este tour que nos estás haciendo para explicarnos el 2024 y entender el 2023, África. África, punto caliente, importante, o hay que dejarlo inadvertido. Además, un militar israelí ha muerto en un ataque en una base en Eritrea. Por favor, Eduardo. Sí, porque esa es otra de las grandes cosas desconocidas, ¿no? De cómo se mueven los países y las relaciones internas. En África vemos un ejemplo importante de lo que es el paso y la caída del colonialismo, que se vio ya en la década de los 60, de los 70. Mi último viaje a Argelia, por ejemplo, era muy presente en la población el recuerdo de la lucha anticolonial contra los colonos franceses y el tremendo costo que representó para la población argelina 1 millón de muertos. Costó la lucha y la guerra por la independencia. Y eso es un recuerdo que está presente en cualquier rincón de Argel, en cualquier rincón de cualquier ciudad, por más lejana que sea de Argel, ¿no? Es decir, esto es un proceso que se inició en aquella época, estamos hablando de los años 60-70, y que está concluyendo ahora. Es lo que decíamos, ¿no? La historia va a grandes saltos, se detiene, retrocede, vuelve a avanzar, vuelve a retroceder. La historia no es lineal. Nos enseñaron erróneamente en las facultades de historia que de alguna forma la historia siempre iba hacia adelante, hacia el progreso, cuando no es verdad. La historia misma nos enseña, la Edad Media nos enseña que el mundo puede ir perfectamente hacia atrás, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Hubo un proceso anticolonial muy importante. En aquella época la Unión Soviética tenía mucha importancia también para estos países. Este proceso anticolonial retrocedió y ahora las nuevas condiciones empujan a este proceso. Francia, pongamos por caso, acaba de perder las grandes colonias que tenía en el centro de África. Y esto es un elemento referencial importantísimo. Por varias cosas, ¿no? Primero, por la cuestión ideológica, ¿no? También para la sociedad francesa, que había vivido también con una idea del imperio napoleónico y que se había manifestado posteriormente cuando Napoleón desapareció en la conquista de una gran parte o una parte de África y en sus colonias de ultramar, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, Francia, con la caída de Mali, Burkina Faso y todos estos países, acaba de perder nada menos que en torno a 300-400.000 millones de euros anuales, que estaba sacando de explotar de forma inmisericordia a esos países. Ese dinero iba en gran parte a las arcas de las grandes empresas que explotaban el uranio, la bauxita, el zinc, el cobre, el petróleo, el gas, los minerales y las materias primas de esta zona, que dejaban hambre y miseria y contaminación a los residentes, y con este dinero ¿cómo decirlo? Se acallaba la respuesta social, ¿no? Porque había un nivel de vida alto en Francia, comparado con otros países, por ejemplo, como el nuestro, como España en su momento, y este nivel de vida venía dado en gran parte por la explotación que había hecho Francia de sus colonias, o en Vietnam, por ejemplo, en su momento, o en África, o en Asia, o en el Pacífico, incluso alguna colonia que todavía tenía en América Central, ¿no? Entonces vivieron de esto, vivieron de este proceso. Hoy esto ha cambiado. Hoy hay una lucha feroz de determinados países por librarse de lo que queda de las antiguas colonias. Y Francia, Inglaterra y Estados Unidos van a responder, ya lo adelanto, con intentos. Vamos a ver aparecer rápidamente grupos terroristas de todos colores, de todas formas y con nombres cada vez más enrevesados. En el fondo todos son lo mismo, ¿no? Son grupos terroristas financiados por Occidente que lo que van a intentar es boicotear toda acción liberadora que estos pueblos puedan emprender, ¿no? Y esta es una de las
de lo que vamos a ver ya en el 2024, ¿no? Cómo aumenta el terrorismo en estos países centrales de África, puesto que básicamente va a estar subvencionado. Ya tenemos ejemplos de sobra de lo que ha pasado en Siria. Está subvencionado y financiado por múltiples países occidentales, ¿no? Pero frente a ello, el deseo de liberación anticolonial es muy fuerte en estos países, ¿no? Y Occidente va a perder las colonias africanas prácticamente con toda seguridad, ¿no? No será un proceso fácil, será un proceso muy complejo y, desgraciadamente, veremos nuevas guerras y nuevos conflictos. Pues muchas gracias, Eduardo. A ver, faltan 2 puntos ahí. Ucrania, otro conflicto. ¿Por qué dirías que Ucrania, otro conflicto? Se transforma el conflicto de Ucrania, Zelensky se da por perdido, vienen elecciones, Putin y el reto de Ucrania, ¿cómo capitular esto? Por favor, Eduardo. A ver, el caso de Ucrania ya es un caso evidente. La situación militar para el ejército ucraniano es absolutamente devastadora. Ahora mismo se está negociando en el Parlamento ucraniano el nuevo modelo, el nuevo proyecto de movilización, ¿no? El otro día me topaba con un dato que era escalofriante, ¿no? La media de edad de los combatientes ucranianos en el frente en primera línea supera los 44 años. Lo cual quiere decir que básicamente la población joven y con capacidad física de ir al combate ha desaparecido. Es decir, está muerta, está herida, está inválida, o bien han desertado y se han largado o están prisioneros, ¿no? En este momento Rusia tiene en torno a 25.000 prisioneros del ejército ucraniano. Esto por un lado, ¿no? En el proyecto de movilización ya se contempla la movilización total de las mujeres en edad de servicio militar, e incluso se va a bajar la edad de movilización por debajo de los 24 años, ¿no? Es decir, vamos a coger a niños de 17 años y los vamos a llevar al matadero según lo que marca los principios de movilización en ese momento. Ya no hay voluntarios en Ucrania, los soldados que van al frente se cogen en la calle. Cuando tú vas a comprar y eres un hombre y tal, rápidamente te detienen, te llevan a un coche, a la comisaría, y después de, digamos, de convencerte, normalmente por métodos brutales, se te convence de que vayas a un cuartel militar y a los 4 o 5 semanas eres un muerto que anda porque ya vas al frente y tu esperanza de vida suele ser de unas 4 o 5 horas. Esto es lo que se está ahora. Las duras matemáticas a veces ayudan a entender esta situación, ¿no? Y para colmo, el jefe de Estado Mayor está peleándose con su presidente, acusándose mutuamente de ser responsables de esta guerra que es, no sé ya cómo definirla, puesto que es una auténtica masacre, ¿no? Zelensky quiere mantenerse en el poder a toda costa. Zelensky no va a convocar elecciones. Paradoja de las paradojas. La Unión Europea apoyando a un dictador, porque Zelensky ha dicho que no va a convocar elecciones, mientras su jefe de Estado Mayor, que no quiere cargar con la responsabilidad de una derrota militar, le echa la culpa al presidente. Esto significa el fin de Ucrania. Pero el fin de Ucrania, que es muy posible que lo veamos este año que viene, este año entrante, no significa el fin de las guerras europeas. Estados Unidos necesita nuevas guerras en Europa que destrocen aún más el continente. Y su apuesta fue por Serbia. Serbia fue la apuesta de Estados Unidos por crear un nuevo conflicto militar o un nuevo conflicto político que le permitiese controlar a Europa aún más de lo que ya lo está haciendo, ¿no? Desgraciadamente para Estados Unidos, el conflicto en Serbia, de momento, le ha salido mal la jugada, ¿no? Se convocaron elecciones el 17 de diciembre y el presidente serbio consiguió
ganar por aplastante mayoría a la oposición. Sacó el 43% contra el 23%. El presidente serbio es un hombre que ha intentado negociar, mantenerse en una posición intermedia entre la Unión Europea y Rusia, pero mantiene lazos muy fuertes, muy intensos con Rusia, y porque una gran parte de la población vio el resultado del desmembramiento de la guerra en Yugoslavia, como la OTAN destruyó Yugoslavia y provocó una auténtica catástrofe humanitaria, ¿no? Y esto lo tienen muy presente los serbios, ¿no? Así que los serbios han votado mayoritariamente a su presidente, y la oposición, que no esperaba semejante derrota, porque el presidente ha sacado el doble de votos que la oposición, ha decidido tomar el ayuntamiento y la sede de algunos ministerios. Afortunadamente, los servicios de inteligencia rusos, así lo ha dicho la primera ministra de Serbia, los servicios de inteligencia rusos pusieron en guardia a la policía serbia, que pudo controlar la situación en las diversas movilizaciones que se dieron. Estamos hablando de que las elecciones fueron el 17 de diciembre y se han producido varios conatos de grandes manifestaciones que no han fructificado, y un intento de toma, que fue hace 2 días, un intento de toma de algunas instituciones del Estado, que también fracasaron por la intervención de la policía avisada por los servicios secretos rusos. Esto es según la versión de la primera ministra serbia, ¿no? Y evidentemente esto es un fracaso político, económico y militar para Estados Unidos. Uno más, porque pretendía Serbia convertirla en un elemento más de un ariete contra Rusia en un nuevo conflicto. En un conflicto que se está generando ahora, porque también Rumanía ahora se está intentando apropiar de parte de su vecina Moldavia, que este es otro de los conflictos que también estarán en desarrollo para el año 24. ¿No? Ya veremos cómo evoluciona este conflicto. De momento, el conflicto en Serbia es un conflicto que se ha podido parar a pesar del interés por parte de Estados Unidos de convertir Serbia en lo que es Montenegro en este momento, ¿no? O Kosovo. Especialmente Kosovo es una enorme base militar, la más grande que tiene Estados Unidos en ningún lugar del mundo, la tiene en Kosovo. Kosovo ya no es un país, sino es una enorme base militar de Estados Unidos. A pesar de eso, Serbia no parece que no va a ir camino de la guerra, sino camino de una solución pacífica del conflicto, ¿no? Y esto es una derrota también política por parte de Estados Unidos. Pero, como digo, ya veremos, y los tiempos, como decía la canción, están cambiando. Los tiempos están cambiando. Así es, Eduardo. Bueno, pues te agradecemos muchísimo. Justo ahí estaba imaginando la zona caliente entre Serbia, los Balcanes, Transnistria, Moldavia. Tremendo, ahí puede encenderse la chispa. Ojalá que no. Pues has compactado todo. No falta ya ningún punto de los que pues escogiste para explicarnos este inicio de año, este fin de año, esta transición de claroscuros. Si no tienes nada más que agregar, yo te pediría, ahora sí, la cereza del pastel del año. Es decir, cómo acabas el programa, cómo acabas el año, cómo recibes el año. Piénsale en una palabrita, en una palabra que nos abarque y nos explicas por qué esa palabra. No voy a decir una palabra, porque es muy difícil. Si me permites, voy a recitar un verso. De un poeta muy querido para mí, de un poeta además del siglo de oro español, Francisco de Quevedo y Villegas, que le escribió a su rey y le dejó, dice la tradición, un poema debajo de la servilleta cuando iba a comer, ¿no? Entonces, cuando el rey lo leyó, montó en cólera y le costó 9 años de cárcel al poeta. Y lo digo por una razón, porque me asombra de forma triste, muy triste, ver, por ejemplo, cómo los colegios de periodistas, yo soy periodista colegiado también, cómo los colegios de periodistas occidentales,
me refiero especialmente a los españoles, callan frente a lo que está ocurriendo en Gaza. Callan, no dicen nada. Hablan de cualquier vaguedad, de cualquier tontería, pero callan frente a la matanza, callan frente a los periodistas que están allá, que están siendo asesinados, precisamente por llevar el micrófono y la voz y explicar qué es lo que está pasando en Gaza, mientras los periodistas aquí en España y en Europa, muchísimos de ellos, están en un silencio porque son dóciles a quien les paga, ¿no? Entonces, hay un poema, como digo, que a mí me gusta mucho, que yo no sé recitar, así que me limito a leerlo, ¿no? Para ver si se entiende el sentido. Pensemos que es castellano un poco antiguo, ¿no? Dice así el poema: no he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. No ha de haber un espíritu valiente, nunca se ha de decir, nunca se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Ahí lo dejo. Felicidades, Eduardo, felicidades. Y justamente felicidades respetando tu discurso, tu análisis y echándote una flor, si me lo permites, justamente con Tácito, porque dicen algunos intelectuales, historiadores, que Tácito se hizo muy famoso a través de la historia o tomó gran relevancia en el papel del análisis de la intelectualidad a través de la historia desde hace 2000 años, el romano Tácito que citamos al principio por recomendación tuya, que se hizo muy famoso porque, que tomó mucha relevancia porque él utilizaba muy bien la braquilogía. La braquilogía es esta capacidad del individuo de reducir al máximo, sin perder el significado de las cosas. Entonces necesitas tener mucha capacidad para compactar todas las ideas y no aventarte un discurso de horas. Como tú bien lo decías, si hablamos de los monstruos y de los problemas del mundo, pues nos vamos a tardar aquí 120 horas y seguiremos mencionando monstruos y problemas del mundo que tendrá seguramente para el 2024. Y tú bien, pues lo compactaste, ¿no? Lo compactaste todos los problemas. Entonces, pues felicidades por tener esa capacidad, hablando justamente de Tácito, que utilizaba la braquilogía, que es quitarle palabras a las frases para conservar la esencia, y esto nos permite a nosotros en una forma mucho más rápida y en una forma mucho más clara, sobre todo que falta claridad en estos días, de entender. Como un ejemplo de qué significa la braquilogia es, por ejemplo, en lugar de decir yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices o yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, toda una frase, simplemente decir de acuerdo. Con eso estamos diciendo lo mismo, recuperamos la esencia, y esta braquilogía es la que pues ha utilizado el pensamiento de Tácito a través de 2000 años y que sin duda pues tú la tienes como gran herramienta. Gracias por este análisis profundo, compactado y lleno de matices y lleno de aristas que tenemos que tomar en cuenta, tanto el público como uno que es común y corriente, como los grandes intelectuales que lo deben de tomar en cuenta. Y te agradecemos mucho, Eduardo, por traernos esto. Felices fiestas, feliz 2024. Y más que feliz 2024, pues toda la energía de bondad y de amor para que haya paz en el mundo. Lo mejor para ti y tu familia. Eduardo, un gran abrazo, hermano y tocayo, porque además yo soy Roberto Eduardo. Gracias por estar presente en nuestras vidas intelectuales. Gracias, Eduardo, felicidades y nos vemos. A ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchas felicidades y lo mejor para ti, para tu familia, lo mejor para el mundo, y concentrémonos, protestemos, denunciemos para que haya un mundo mejor. Buenas noches.